Bueno, iniciando con la exposición, yo les mencionaré el concepto del suelo. ¿Qué es el suelo? Nos dice que es la colección de capas naturales que están compuestas por materia inorgánica y mineral, que esta cubre la gran parte de la superficie terrestre y esta contiene materia viva y sirve para la vegetación en el campo abierto y en lugares transformados por la mano del hombre. En estas se incluyen también la construcción civil. Bueno, siguiendo con la exposición, yo les hablaré sobre las propiedades químicas del suelo y la variación con el tiempo. La materialización del material de partida por el agua determina en gran medida la composición química del suelo que por último se haya producido. Les hablaré sobre dos sustancias químicas que una demoran en descomponerse, incluso apenas llegan a hacer exhibición, y otras que se descomponen o eliminan con mayor rapidez. Para empezar, empezaremos con las que se eliminan con mayor rapidez, ya que dentro de estas están los cloruros y los sulfatos, y a estas le siguen el calcio, el sodio, el magnesio y el potasio. Seguidamente hablaremos sobre los que se demoran en descomponer. Me refiero a los silicatos, el óxido del hierro y al aluminio. Cuando algunos de estos productos se ponen en contacto con el aire del suelo, tienen a lugar reacciones químicas, como en particular la oxidación, que provoca la formación de sustancias químicas como más solubles o más frágiles que las originales. A consecuencia de esto, se aceleran los procesos de materialización, aumenta la lixiviación de las sustancias químicas que se producen otros cambios en la composición química del suelo. Bueno, seguidamente yo les hablaré sobre el pH y empezaremos con qué significa el pH en el suelo. Bueno, los suelos pueden tener una reacción ácida o alcalina e incluso neutra. La medida de la reacción química de los suelos se expresa mediante el pH. El valor del pH oscila desde el 0 hasta el 14 y el pH 7 es el que indica que el suelo tiene una reacción neutra. Los valores inferiores de 7 indican que el suelo contiene acidez y los superiores a 7 nos indican que tiene alcalinidad. Mientras más distante esté a la medida del punto neutro, mayor será la acidez o mayor también será la alcalinidad. Bueno, seguidamente les hablaré sobre la capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué les hablaré de esto? Pues tiene una relación con el pH. Para ello tenemos que tener en cuenta que es un proceso que se da en el suelo y el más importante es el intercambio iónico. Pues claro, está junto con la fotosíntesis también, que es un proceso muy importante. El cambio iónico se define como casi en su totalidad a la fracción de arcilla y a la materia orgánica. La capacidad del intercambio catiónico se define como el número de cargas negativas del suelo y se expresa en miliequivalente por 100 gramos de suelo. Aumentos en el pH traen como consecuencia un incremento en cargas negativas, ya que el aluminio se precipita. La concentración de hidrogeniones disminuye, por lo tanto, la capacidad de intercambio catiónica aumenta. A valores altos de la capacidad de intercambio catiónica existe una gran disponibilidad de los diferentes elementos en el suelo. Menores a 10 miliequivalentes por 100 gramos de suelo son bajos, entre 10 a 20, medios entre 20 a 30, altos, y mayores a 30, muy altos. Bien, mi nombre es Danfer Quispe Portillo y voy a hablarles sobre los objetivos que nos hemos trazado para poder lograr este proyecto de investigación. Tenemos los objetivos generales y específicos. Objetivo general: identificar los conocimientos fundamentales sobre la formación, propiedades físicas y químicas de los suelos. Objetivos específicos, en el cual nos hemos propuesto 5 objetivos. Número 1, entender la composición de los suelos por parte de sus propiedades. Número 2, reconocer las propiedades físicas y químicas para aplicarlas estas en obras de ingeniería. Número 3, reconocer la importancia de las propiedades físicas y químicas de los suelos.
Número 4, conocer las características de los suelos en función a su estructuración. Y número 5, clasificar y diferenciar las propiedades de los suelos. Ahora voy a hablarles sobre los procesos formadores de suelos. Entre los cuales tenemos los procesos generales y específicos. Vamos a hablarles sobre los procesos generales. Encontramos a adición o también llamadas ganancias. Estas son el enriquecimiento de materiales orgánicos y minerales por acumulación e incorporación de sedimentos aluviales. Acá, como podemos apreciar, se están formando los desechos orgánicos junto con los materiales minerales, están formando los humus y posteriormente dan pase a la formación de los horizontes, que viene a ser propio de los suelos, ¿no? Determinando ahí los tipos de horizontes. Ahora pasamos de remoción o sustracción. Esto por medio de la elaboración, el lavado y extracción de las cosechas, se dan estos horizontes profundos, como pueden observar, y en los cuales se va a hallar diferentes tipos de elementos, como lo podemos ver, el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio. C, translocación. Para ello vemos las causas, ¿no? De gravedad, capilaridad, evaporación, actividad biótica, hinchamiento y contractación. Acá estamos visualizando de diferentes colores, podemos ver los suelos. Es impresionante, ¿no? D, transformaciones. Estas son las alteraciones o cambios químicos de material orgánico o mineral dentro del perfil del suelo. Ahí podemos apreciar la hidratación, oxidación y reducción de todos esos procesos. Ahora vemos el proceso específico. Ahí se va a dar también dos. Comenzamos por alteración, dentro de la cual vamos a encontrar la melanización. La melanización viene a ser el proceso responsable de la coloración oscura de los suelos. El empardecimiento es la coloración parda que aparece en el suelo, esto gracias a la consecuencia de alteración de los minerales primitivos. Rubefacción es el proceso ampliamente representado por las regiones con climas cálidos y templados. Fercialización. Proceso de formación de silicatos de arcilla. Ferralitización. Proceso de alteración máxima que se desarrolla únicamente en climas tropicales. Y por último tenemos translocación, que vamos a encontrar 4 tipos ahí, ¿no? Los cuales van a demostrar este indicador. Tenemos el lavado, se trata del arrastre y eliminación de los iones. Tenemos desbasificación, que representa la consecuencia de la intensificación del proceso anterior. Y salinación
Nos dice que es el resultado de la acumulación de sales solubles en el suelo. Y por último tenemos gipsificación, que es el proceso responsable de la acumulación de yeso. Bueno, soy Scarlett Espinal de la Cruz y hablaremos sobre los factores de formación del suelo. El proceso de formación del suelo se da gracias a distintos factores que provocan esto. Los factores son aquellos agentes que van a influenciar o influenciarán de manera directa en lo que es el material del suelo. El primer científico que estudió los factores de formación del suelo fue el científico Hans Jenny de la Universidad de California. Hans Jenny determinó 5 factores fundamentales en la formación del suelo. Estos factores son independientes, pero que interactúan entre sí para dar lugar a lo que es el suelo. Y estos 5 factores independientes son el clima, el biota, el tiempo, el relieve y la roca madre. Empezaremos así por el primer factor, que es el clima. El clima influye de manera directa al suelo, pues condiciona la meteorización de la roca madre. Dentro de los elementos más importantes que están en el clima están la temperatura y la precipitación. Estos dos parámetros del clima afectan la tasa de meteorización química, así como la velocidad de la descomposición de materia orgánica. En el segundo factor tenemos lo que es el relieve. La forma de la superficie de la Tierra cumple un papel importante, puesto que influye en la distribución del agua recibida. ¿Cómo así? Bueno, las laderas del sur llegan a ser más cálidas y menos húmedas. Esto se da porque en el sur reciben más radiación solar que en la del norte. Es por eso que influye de manera directa en la formación del suelo. Uno de los factores más importantes que considero yo es el tiempo, que justo aquí lo menciona como tercer factor. El tiempo involucra en la interacción del material parental. El tiempo, mira, por ejemplo, el suelo es un recurso no renovable, ¿no? A corto plazo, debido a que la formación de 1 centímetro de tierra tiene que pasar miles de años. Entonces, es por eso que es fundamental el tiempo, ya que influye demasiado en la composición del suelo. Otro de los factores es el biota. Y el biótica, como todos saben, está representada por todos los organismos vivos que aportan con la fragmentación, la transformación de los suelos. Además, que las raíces de la vegetación también participan aquí en este proceso activamente, ya que la formación del suelo se da por esta vegetación y son capaces también incluso de crecer dentro de las grietas o las fisuras entre las rocas, ¿no? Entonces es también muy importante. Entonces pasamos al quinto factor, lo que es la roca madre. Los suelos se derivan de las rocas por lo que se denominan material parental. Estos se definen tanto en el color como en la composición, así también como en la textura. Sin embargo, un mismo tipo de roca debemos tener en cuenta que puede dar lugar a un suelo con distintas características, ¿no? Sin importar que sea solamente una roca, ¿no? Entonces, para finalizar. Bueno, mi nombre es Henry Pernedo Rafael, soy estudiante en la Universidad Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, pertenezco a la Escuela de Ingeniería Civil, actualmente estoy cursando el tercer semestre. Les voy a comentar sobre el tema de propiedades físicas de los suelos, que es un tema muy importante para nuestra carrera. Empezamos. ¿Qué son las propiedades físicas de los suelos? ¿Qué no? ¿Qué se preguntarán ustedes?
Todo esto tiende a que los suelos tienen unas propiedades comunes como que son la estructura, la densidad, la porosidad, la pedregosidad, la profundidad, el drenaje, el color y la permeabilidad. Bueno, la textura. Esta propiedad física es una de las más importantes, ya que depende de la distribución del tamaño de las partículas sólidas de la que está compuesta los suelos. La estructura. Esta propiedad nos permite cómo están formados los agregados del suelo, es decir, cómo se desarrollan o organizan los suelos arcillosos, los suelos limosos, los suelos arenosos, francoarenosos, etc. Se necesita saber 3 parámetros para determinar la estructura: la forma, el grado de desarrollo y el tamaño del agregado, es decir, del agregado que está compuesto el suelo. La densidad. Se puede distinguir 2 tipos de densidades de acuerdo a los componentes sólidos y al conjunto del suelo. Existen dos clasificaciones de densidad. Densidad real constituye la densidad de la fase sólida. Densidad aparente incluye también la fase sólida y también la fase gaseosa que engloba en ella. La porosidad. La porosidad se define por el volumen que ocupan los poros, donde se encuentran ocupados los gases y los líquidos, con relación al volumen total ocupado por el suelo. La porosidad es inversamente a la densidad. El tamaño de poros y por lo tanto la porosidad va a depender del tamaño de las partículas de los agregados del suelo. Eso hay que tener muy en cuenta. La profundidad. La profundidad del suelo está expresado en el espesor, en centímetros del suelo hasta el lecho de la roca. Perigosidad. La perigosidad está definida por la proporción relativa de piedras gruesas de 25 centímetros de diámetro que se encuentran en la superficie del suelo, es decir, encima, visibles en el suelo. La proporción de afloramiento rocoso. La proporción de afloramiento rocoso se refiere a la proporción relativa del suelo cubierto por roca firme en forma continua. Existen 6 tipos de clase 0, clase 1, 2, 3, 4 y 5, la cual se distribuye así. La clase 0 es hasta el 2% de recubrimiento rocosos, la clase 1 recubrimiento superficial del 2 al 10%, la clase 3 del 10 al 25%, la clase 4 del 50 al 90% y la clase 5 del 90% a más. El drenaje interno. El drenaje interno del suelo está referido a la evacuación de forma natural que se da del agua en el interior del suelo. La permeabilidad. ¿Qué nos quiere decir esta propiedad? Se refiere a la capacidad de los suelos para fluir o transmitir agua o aire a través de él en el interior. La importancia de la permeabilidad radica en la determinación del potencial del suelo, que se da en actividades tales como fosas sépticas. Un ejemplo es el suelo arenoso, que tiene una permeabilidad muy buena. Bueno, con respecto a la apreciación que tengo de este tema, de trabajo de investigación sobre las propiedades físicas y químicas de los suelos, para mí es muy importante, ya que nos da a conocer un tema muy provechoso como son los suelos para nosotros, que se incluye en nuestra carrera de ingeniería civil, ya que nosotros estamos obligados siempre a proyectarnos en obras civiles, lo cual siempre la
lo ejecutamos en los suelos, ¿no? Y esto es de suma importancia, lo cual me parece muy interesante y efectivo para nuestra enseñanza y para ampliar más nuestro conocimiento. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.